Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de Venezuela. Vamos a hablar del futuro político de Venezuela, también, por supuesto, futuro económico y obviamente todo pues a partir y a raíz de la lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Pero antes, vámonos rápidamente al reporte de cierre de mercados con nuestro querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Daniel, bienvenido. Así es, Alberto, ¿cómo te va? Hoy en la jornada sigue positivo, tercer día en que el Dow Jones sigue batiendo récords, terminó con una suba del 0,23%, 14.329 puntos, dejó atrás los 14.250 que era el récord de octubre del 2007, eso por supuesto acompañó el Nasdaq con suba del 0,30, también el Standard Poor's 500 con 0,18, hubo señales positivas del mercado estadounidense, mejoró el mercado laboral, mejoró la posición de endeudamiento de la familia, lo que anticipa que vuelven a consumir, vuelven a seguir comprando, y también hubo señales positivas desde Europa, en el cual el presidente del Banco Central dijo que esperan que ya en el 2014 la economía va a volver a crecer. Todo eso ayudó para que el mercado tonificara. No fue, bueno, obviamente eso también repercutió en algo en Brasil, que subió 1,56%, y en menor medida en Argentina, que aumentó 2,92%. En el resto de los mercados, México, Perú, Chile, hubo tomas de ganancias por un lado, hubo temores de que como la recuperación de la economía americana se estaba consolidando o se estaba afirmando, mejor dicho, los precios de los materiales preciosos iban a empezar a perder un poquito de impulso y entonces hubo un poquito de toma de ganancias y terminaron todas las bolsas con negativo. La bolsa de México cayó 0,43, el IPSA de Chile 0,52, Venezuela 0,11 y la bolsa de Lima 0,95% de caída. Los commodities, alza del petróleo 1,23, 91,54 dólares el barril, y el oro aumentó 0,13% a 1.576,80 dólares la onza Troy. Listo, mi querido Daniel Estico, te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos a hablar acerca de qué sigue para Venezuela en términos ciertamente políticos, pero pues también en términos económicos. Y vamos a charlar con alguien que sigue de cerca el proceso de Venezuela y lo hace por una razón muy sencilla, lo tiene que hacer para sus clientes. Y es Catherine Rooney, ella es estratega macro de Baltic Capital, socia también de Baltic Capital, nos acompaña desde Miami. Y Catherine, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Alberto. A ver, yo creo que, bueno, primero que nada, ¿por qué no nos dices cómo ha reaccionado, cuál ha sido la reacción de las variables financieras, si es que ha habido, de Venezuela a raíz del fallecimiento del presidente Hugo Chávez? Pues Alberto, ha sido muy interesante porque desde hace 2 años, o sea, empezando hace 2 años cuando toda esta enfermedad y el proceso empezó, el retorno de los bonos venezolanos ha sido por encima de 70% en términos de retorno total. Ahora, cuando el evento pasó y el presidente falleció, hubo un colapso de los precios y hemos visto desde el 5 de marzo un colapso total de los mercados de los bonos de Venezuela, bonos venezolanos. Los 27, por ejemplo, bajaron a 95 en términos de 97, perdón, en términos de precio, de 105 un par de días antes de la muerte. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la incertidumbre de qué viene sobre este periodo electoral, sobre los 30 días. ¿Y qué tipo de transición va a ser? Si va a ser muy violenta o si va a ser más pacífica, ¿no? Bueno, ahora, nada más para los que no entendemos muy bien el asunto técnico, te pregunto yo a ti, el hecho de que caigan los bonos es algo negativo, la implicación es negativa. Pues por nuestros inversionistas sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, Alberto, que desde octubre de 2011 el rendimiento de los benchmark bonds, que es el bono principal venezolano, los 27, el rendimiento cayó, y fíjate que el rendimiento cuando se cae, pues el precio sube, el rendimiento cayó de 15,7% a los niveles actuales que hoy operó alrededor de 9,3%. Entonces,
desempeño de estos bonos ha sido espectacular, contando con un cambio de liderazgo en este país. Ya. Ahora, Catherine, tú como observadora y seguidora de Venezuela, te pregunto, la Constitución de Venezuela es clara en decir que a partir de la muerte del presidente tiene que llamarse a elecciones en 30 días. Te pregunto yo a ti, ¿tú ves algún elemento que te permita pensar o dudar que se vaya a romper el orden constitucional, que vaya a no suceder esto? Yo creo que las elecciones sí pasan dentro de 30 días, Alberto. Eso es lo que va a pasar y les conviene a los chavistas, ¿no? Yo creo que lo que les convenga es lo que pasa. Tristemente es así. Fíjate que la Constitución también dice que con el fallecimiento del presidente hubo una falta absoluta, que debería ser el presidente de la Asamblea Nacional que tome su lugar dentro del periodo de los 30 días hasta que la población escoja otro presidente, pero no pasó así. Efectivamente es el vicepresidente Maduro que tomó su lugar durante este periodo. Las elecciones van a pasar dentro de 30 días y yo creo que gana muy fácil el vicepresidente Maduro. En tu reporte indicas que efectivamente, en tu reporte escrito, indicas que efectivamente gana Maduro y hablabas tú de que gana Maduro más bien por el voto sentimental, el voto de lástima. Sin duda alguna, o sea, 30 días no es nada en términos de tiempo, o sea, no es simplemente el voto que es, o sea, el efecto sumamente poderoso de la simpatía y el amor que mucha gente y su base tiene para el expresidente, pero también es la cuestión de que pues son apenas 30 días, es muy difícil lanzar una campaña efectiva para la oposición, sobre todo cuando de verdad es menos de 30 días, porque tenemos el funeral mañana y tenemos todo este tiempo hablando del expresidente y tal. Entonces va a ser casi imposible de que gane el Enrique Capriles, realmente. Claro. Ahora, dime una cosa, Chávez era un líder, Chávez, sea lo que sea, como se dice por ahí, tenía sus patitos bien formaditos en fila. Chávez tenía su gobierno disciplinado. De acuerdo a lo que tú conoces de de Maduro, del presidente Maduro, perdón, o del vicepresidente Maduro, bueno, de hecho es el presidente Maduro, ¿cómo puedes ver que sean los próximos años de una presidencia de Maduro? Esto es el tema más importante, Alberto, y esto es la cuestión de que estamos hablando con los clientes todos los días recientemente. Yo creo que en el muy corto plazo no debemos esperar ningún tipo de cambio, sobre todo en este periodo electoral. Ya vimos justo antes del anuncio de la muerte, el ahora presidente Maduro salió hablando muy agresivamente en contra de los Estados Unidos y los mercados y etcétera, siguiendo muy de cerca el ejemplo de Chávez. Eso no va a cambiar. Ahora, en el más largo plazo, la gran pregunta es que hay dos caminos. Si él va a escoger el camino pragmático o si va a escoger el camino de ideología. El camino pragmático, pues obviamente es de darse cuenta que no es Chávez, no tiene ni el carisma, ni el talento político de mantener una economía en tan masivo deterioro y salir muy bien, y salir como oliendo a rosas, como decimos en inglés. Así ha sido en la época de Chávez. Más de una década de deterioro fuerte económico, disolución de instituciones, escaseces enormes, y pues sigue muy fuerte en términos de popularidad. Y Maduro, pues, sí. No, te preguntaba porque también es interesante porque justamente, lamentablemente, Hugo Chávez falleció en el peor momento económico de Venezuela de su presidencia, en el peor. Entonces, yo estoy pensando, estoy queriendo tratar de determinar qué papel, qué rol va a jugar políticamente la situación económica de Venezuela, porque hoy en día ya es muy apremiante
y yo no veo cómo se vaya a mejorar la situación económica, cuando menos este año, en lo que resta de este año. Por eso lo llamo el camino pragmático, Alberto, porque si él no sigue, si él no ajusta más, pues se colapsa. Realmente la mezcla de las políticas es insostenible. Todo el mundo lo sabemos. Puede haber un balance, un colapso en el balance de pagos muy fácilmente en 2 años. Tenemos importaciones creciendo por encima de 25% año a año. Tenemos escaseces de 20% en términos de productos que no se encuentran. Tenemos el valor de la moneda operando a un descuento de 75% versus la tasa oficial. O sea, en otras palabras, habrá un colapso económico sin ajustes. Entonces, si el presidente Maduro se da cuenta de esto y negocia con las varias facciones, con las compañías petroleras, con la oposición, con las partes de chavismo, con los Estados Unidos, quizás sobreviva. Si sigue el camino ideológico, yo creo que su tiempo como presidente se acaba muy rápido. Ya. Ahora, acabas de hablar de que su tiempo de presidente acabaría muy rápido. Déjame te pregunto yo, tú que conoces la política de Venezuela bien, ¿cuáles son los cisnes negros dentro de la política, dentro del chavismo? Porque el chavismo como gobierno va a permanecer, el Chávez se va, pero el gobierno chavista permanece. Me preocupan las pugnas internas que puedan haber ahí. Claro, y yo creo que, mira, hay 2 facciones muy importantes dentro del chavismo. Hay la facción militar y hay la facción pues cubana. Todos sabemos que Maduro es parte de la facción pues que está muy cerca a los Castros. Entonces yo creo que es esa facción que va a ser obviamente pues la más poderosa en estos años. ¿Por qué digo que puede durar poco tiempo? Porque pues sabemos que en la mitad del proceso pues el electorado puede escoger si quedar con el presidente actual o no. Y si pasa algún colapso económico, que desde el punto de vista económico, si viene sin ajuste, yo creo que es muy posible que eso pase, pero no digo que sea la oposición que tome su lugar, porque también tenemos la facción, como te refieres, Alberto, la otra facción militar, que es Diosdado Cabello. Entonces puede ser 3 años, puede ser 6 años, pero yo creo que habrá un cambio muy importante del presidente durante ese tiempo. Ahora, Ricardo, Nicolás, sigo diciendo Ricardo Maduro por el presidente de Honduras. Nicolás Maduro, él va a entrar a una presidencia de 6 años. Sí, es efectivamente 6 años y en la mitad del proceso pueden escoger si quedar con él o no, pero es 6 años y pues empezando ya, ¿no? Ya, ahora, a ver si podemos aquí futurear un poco. En términos políticos, en términos de sobrevivencia política, en términos de intereses creados que ya hay dentro del gobierno chavista, ¿qué es lo que le conviene a Nicolás Maduro? ¿A tomar un camino pragmático y hacer ajustes o permanecer tratando de buscar la salida hacia adelante? Yo creo que lo que más le conviene a Alberto en el muy corto plazo es seguir el camino chavista totalmente, de seguir hablando muy duro contra Estados Unidos, contra el sector privado, etcétera, porque eso rallies the base, o sea, eso es lo que ayuda su base de votar para él. Eso va a ser en el próximo mes lo que pasa. Después de eso, mi escenario base es que él va a tomar un camino más pragmático. Yo he hablado con muchos expertos locales ahí en Venezuela y muchos me dicen que él es menos radical, más moderado y va a estar más dispuesto a hablar con el sector privado y tal vez para incrementar ingresos, que es lo que le hace falta a este país, tal vez abrir un poquito el sector petrolero, a joint ventures. No estamos hablando de privatizaciones, simplemente acuerdos. Va a seguir, pregunta, ¿tú esperas que Nicolás Maduro siga otorgando el petróleo a Cuba y a demás países? Eso va a seguir en el corto plazo. Creo que Cuba tiene un aliado muy fuerte en Venezuela con Maduro, entonces los aproximadamente 100,000 barriles por día que van para Cuba va a seguir.
pero hay que tener en cuenta que esto se va a acabar en el más largo plazo. No es algo que pueden sostener. Aproximadamente hay 400,000 barriles por día que exportan bajo estos términos muy atractivos, regalados. Última pregunta. ¿Cuál sería el escenario en caso de la improbabilidad de que gane Capriles? Yo creo que si gana Capriles, la reacción del mercado va a ser muy bueno, pero realmente lo veo muy complicado para el país en el más largo plazo. Yo creo que ideal sería que no gane de verdad, porque estaría combatiendo contra unas instituciones totalmente chavistas, que no ayudaría el proceso de reformas y de ajustes. Mientras tanto, como te digo, viene un ajuste económico muy fuerte. Y mejor que pase bajo un chavista que Maduro. Yo creo que lo mejor es que ganan los chavistas, que sigan y que realmente estoy con mucha convicción de que habrá un cambio en unos años. Esto es un proceso largo, pero sí es un proceso que estamos en una nueva etapa, creo que, para Venezuela. Muy interesante. Catherine Rooney, estratega en jefe de Bultic Capital desde Miami. Te agradezco muchísimo tu participación y tu disposición a hablar con nosotros, Catherine. Gracias por la invitación, Alberto. Un placer. Gracias, igualmente. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Por cierto, que los invito a que participen, nos sigan, acudan a nuestra página en Facebook, que es justamente Padilla en América, Facebook Padilla en América, y pueden ustedes dejar sus comentarios, ahí tienen la página, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Estamos muy entusiasmados con esta página que la acabamos de lanzar hace apenas unos cuantos días, así es que se las dejamos ahí para que hagan lo propio, para que participen en estas emisiones. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Por una razón muy sencilla, lo tienen que hacer para sus clientes, y es Catherine Rooney. Ella es estratega macro de Bultic Capital, socia también de Bultic Capital, nos acompaña desde Miami. Y Catherine, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Alberto. A ver, yo creo que, bueno, primero que nada, ¿por qué no nos dices cómo ha reaccionado, cuál ha sido la reacción de las variables financieras, si es que ha habido, de Venezuela a raíz del fallecimiento del presidente Hugo Chávez? Pues Alberto, ha sido muy interesante porque desde hace 2 años, o sea, empezando hace 2 años cuando toda esta enfermedad y el proceso empezó. El IPSA de Chile 0,52, Venezuela 0,11 y la Bolsa de Lima 0,95% de caída. Los commodities, alza del petróleo 1,23, 91,54 dólares el barril, y el oro aumentó 0,13% a 1.576,80 dólares la onza Troy. Listo, mi querido Daniel Estico, te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos a hablar acerca de qué sigue para Venezuela en términos ciertamente políticos, pero pues también en términos económicos. Y vamos a charlar con alguien que sigue de cerca el proceso de Venezuela y lo hace. Ya en el 2014 la economía va a volver a crecer, todo eso ayudó para que el mercado tonificara. No fue, bueno, obviamente eso también repercutió en algo en Brasil, que subió 1,56%, y en menor medida en Argentina, que aumentó 2,92%. En el resto de los mercados, México, Perú, Chile, hubo tomas de ganancias por un lado, hubo temores de que como la recuperación de la economía americana se estaba consolidando o se estaba afirmando, mejor dicho, los precios de los materiales preciosos iban a empezar a perder un poquito de impulso, y entonces hubo un poquito de toma de ganancias y terminaron todas las bolsas con negativo. La Bolsa de México cayó 0,43. Así es, Alberto, ¿cómo te va? Hoy en la jornada sigue positivo, tercer día en que el Dow Jones sigue batiendo récords, terminó con una suba del 0,23%, 14.329 puntos, dejó atrás los 14.250 que era el récord de
octubre del 2007. Eso, por supuesto, acompañó el Nasdaq con suba del 0,30, también el Standard Poor's 500 con 0,18. Hubo señales positivas del mercado estadounidense, se mejoró el mercado laboral, mejoró la posición de endeudamiento de las familias, lo que anticipa que vuelven a consumir, vuelven a seguir comprando, y también hubo señales positivas desde Europa, en el cual el presidente del Banco Central dijo que esperan que... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de Venezuela. Vamos a hablar del futuro político de Venezuela, también, por supuesto, futuro económico y obviamente todo pues a partir y a raíz del lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Pero antes, vámonos rápidamente al reporte de cierre de mercados con nuestro querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Daniel, bienvenido.